En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para nosotros, los católicos, el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si hemos ofendido de alguna manera o si hemos dejado de ayudar de alguna manera a un hermano nuestro. Quizá otras comunidades eclesiales no lo tienen esto tan en cuenta, pero para nosotros los católicos esto es esencial. Forma parte de nuestro ADN religioso. No podemos amar al Dios al que no vemos si no amamos al prójimo al que vemos, decía en su carta el apóstol Santiago, el obispo de Jerusalén. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice San Juan en su carta, es un mentiroso. No podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Pero esta afirmación, repito, esencial en nuestra fe, esta afirmación nos puede llevar a un error. Esta afirmación tiene un riesgo, y el riesgo es que identifiquemos ambas cosas. Por eso el Evangelio de hoy, partiendo de una pregunta, no sé si como siempre, pregunta trampa, pero partiendo de esa pregunta, Jesús aprovecha para dar una respuesta donde establece un orden. Y ese orden forma parte de la enseñanza de Jesús, forma parte de su magisterio. Ese orden, es decir, un primero y un segundo, es esencial en ese magisterio. Hay un primero, un primer mandamiento, hay un segundo, y ambos, dice el Señor, el segundo es semejante, pero no es igual. No es igual. Es semejante, pero no es igual. Es decir, el segundo va unido al primero. El segundo, amar al prójimo, certifica la autenticidad del primero, pero hay un primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios, dice nuestro Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esta es una frase del Antiguo Testamento que el Señor hace suya. Amarás al Señor tu Dios. Señor, dice Jesús, Señor. Es decir, alguien que está por encima de nosotros, que es nuestro creador y que es superior a nosotros, no un empleado, no un siervo, sino el Señor. Y este Señor tiene derecho a ser amado, por eso este es un mandamiento. Tiene derecho a ser amado y tiene derecho a ser amado con todo nuestro corazón. No está hablando Jesús de que tenga derecho a ser obedecido, que también uno puede obedecer, por ejemplo, al jefe en la empresa y estar rabiando por dentro o al menos no sentir ningún cariño por él. No. Está hablando Jesús del amor y está hablando del corazón. Dios tiene derecho a ser amado por mí. Amado con todo lo que la palabra amor significa. Y viene subrayado eso al utilizar el concepto corazón. Mi corazón, mi mente, todas mis fuerzas, todo mi ser, representado por el alma, todo mi ser, todo yo, tiene el deber de amar a Dios.
Cuando este deber se cumple, por supuesto, entonces hay que pasar al segundo mandamiento, sin el cual el primero es puro sentimentalismo y no auténtico amor. ¿Y qué nos dice ese segundo mandamiento? El prójimo. Y el prójimo, usando esta formulación del Antiguo Testamento, el prójimo como a ti mismo. Más adelante Jesús dará un paso más en la última cena y dirá, amad como yo he amado. Bien, pero al menos el prójimo como a uno mismo. ¿Cómo podemos amar al prójimo si no amamos a Dios? ¿No es ese el problema que hay hoy? Hemos dejado perder los sacerdotes el sentido de deber en el amor. Todo es opcional. Si quieres ir a misa, es opcional. Si quieres rezar, es opcional. Si quieres cumplir los mandamientos de la Iglesia, por ejemplo, el ayuno 2 días al año, ya ves cuánto, o la abstinencia los viernes, es opcional. Hasta los mandamientos, sobre todo los ligados al 6º mandamiento, son opcionales. Hemos hecho del cristianismo y del catolicismo una religión de consejos. Yo te aconsejo, pero lo que tú quieras, porque yo no me voy a inmiscuir en tu vida. Lo que tú quieras, que no pasa nada. Que si quieres matar, robar, mentir, yo respeto tu conciencia. Hemos destruido el cristianismo, hemos destruido el catolicismo. O lo han destruido, o lo intentan destruir. Estamos hablando de mandamientos, de órdenes, de obligaciones. Y esto es lo primero que tenemos que asumir. Aunque les moleste a la inmensa mayoría ya de los católicos practicantes y de los curas, esto es catolicismo y esto es puro catolicismo. Hay mandamientos, hay deberes que cumplir. Tengo deberes. Sé que la palabra hace que muchos empiecen a echar humo por las orejas y que los ojos se les pongan en blanco y que oír hablar de mandamientos, su cabeza empieza a dar vueltas como en aquella película de la niña del exorcista. Posiblemente porque están llenos del demonio que no quiere ni siquiera oír hablar que tenemos deberes que cumplir para con Dios. Pero hay que decirlo y que dé muchas vueltas la cabeza de la niña del exorcista. Hay mandamientos que cumplir, tenemos deberes que cumplir para con Dios y por amor a Dios tenemos deberes que cumplir para con el prójimo. Al que no le guste esto, que se vaya de la Iglesia Católica, que vaya a otra iglesia, una iglesia protestante más light, donde le digan haz lo que quieras, que no pasa nada. Pero en la Iglesia Católica hay mandamientos y el primer mandamiento es darle a Dios todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Por ejemplo, la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar chateando por el WhatsApp o a seguir en las redes sociales los acontecimientos del país, deportivos, de la iglesia, de lo que sea? ¿Cuánto tiempo? Tenemos que hacer un examen de conciencia, serio. Si no cumplimos el primer mandamiento, si no rezamos, si no comulgamos, si no confesamos, si no llevamos una vida de piedad, ¿cómo vamos después a tener fuerzas para amar al prójimo cuando eso sea difícil? Cumplimiento de nuestros deberes, amor incluso al enemigo, generosidad con el que necesita ayuda aunque no se la merezca. ¿De dónde vamos a sacar las fuerzas si no las sacamos de Dios? ¿Cómo las vamos a sacar de Dios si no estamos con Dios? La nuestra es una religión de mandamientos, unos mandamientos que nacen de los derechos de Dios que nos ha creado, de los derechos de Dios que nos ha redimido. Cristo en la cruz nos ha salvado, nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nosotros, por agradecimiento a Él, porque tenemos fe en Él, queremos hacernos sus siervos y cumplir sus mandamientos. Que así sea.